Es un honor darle la bienvenida e invitar a la señora Beatriz Garrote, a Cristina Marcías y de la delegación de la Comunidad Valenciana, a tu representación aquí en Bruselas, a María Victoria Palau Tarrega, y de la comisión también tenemos representantes. Pero antes de nada, vamos a ver un vídeo. Bueno, ya saben ustedes lo que ocurrió, ¿no? El accidente en el metro de Valencia, que acabó con la vida de 43 personas y 47 otras resultaron heridas. Primero el vídeo y después escucharemos a los testimonios. La línea es segura. La línea 1 es una línea segura. Entiendo que no hay ningún sistema que hubiera evitado el accidente al 100%. Su objetivo en esta comparecencia debe ser, le pregunten lo que le pregunten, transmitir a los miembros de la comisión que ha sido un accidente, cuya causa ha sido el exceso de velocidad y que este exceso de velocidad no puede ser atribuido a ninguna deficiencia técnica, ni a ninguna dejación de responsabilidades, ni a ningún incumplimiento de acuerdo. Te están diciendo lo que tienes que contestar y te están diciendo que hay una serie de palabras que no puedes utilizar. Tuvo 3 descarrilos, uno lo tuvo un compañero, el que fue inexplicable, también descarriló, no supieron nunca por qué motivo había descarrilado, pero bueno, siguió circulando. Tuve yo también otro descarrilo, pero fue porque se reventó una llanta. Y después también tuvo otro compañero, otro descarrilo en Realón, con la misma. Tuvo 3 descarrilos en poco tiempo esa unidad. L'exemple en què això no va passar, en què la seva televisió pública els va fallar. Les conseqüències, les veus que es van silenciar, la investigació d'un accident i també el rerefons polític que hem hagut de llegir en altres diaris o escoltar en altres televisions. Canal 9 va tindre una actitud indigna per a una televisió pública que havia d'haver estat al costat dels seus ciutadans. Les ordres per a silenciar aquelles veus, per a no entrar en la investigació, per a callar moltes coses, van eixir d'un despatx, del despatx del Palau de la Generalitat. En las imágenes que acaban de ver se muestra cuál fue la actuación del Gobierno valenciano y la dirección de Metro Valencia en el tercer accidente más grave de la historia del metro de Europa. Manipulación de la investigación parlamentaria, falta de transparencia sobre el accidente y censura de los medios de comunicación públicos. 43 personas murieron, 47 resultaron heridas. Las muertes, evidentemente, son irreparables. Hay heridas que no sanarán nunca. La única compensación posible tras una tragedia así es que se analicen las causas de lo ocurrido y que se tomen las medidas para que otro accidente así no vuelva a ocurrir jamás. Sin embargo, la actuación del Gobierno valenciano fue todo lo contrario, mentiras y manipulación. Los afectados por el accidente no nos merecíamos un trato así. Ninguna sociedad merece políticos que se aferren al poder a costa del sufrimiento y el dolor de aquellos ciudadanos a los que representan. La respuesta de los ciudadanos afectados por el accidente fue formar la Asociación de Víctimas del Metro y luchar por nuestros derechos más fundamentales, derechos que están reconocidos en todo el territorio europeo. Con nuestro trabajo desde 2006 hemos intentado cambiar el silencio por respuestas, la impunidad por responsabilidad y el desprecio por decencia. Durante los 8 años y medio desde el accidente de metro, hemos denunciado que la versión oficial que nos había contado el Gobierno estaba plagada de agujeros, de mentiras y de falsedades, para ocultar una única verdad, la falta de seguridad en el metro el día del accidente. Y hemos trabajado muy duramente con periodistas, con abogados, con diferentes colectivos de nuestra sociedad, con trabajadores de ferrocarriles, con ciudadanos anónimos que nos han ido dando su apoyo. Y poco a poco hemos conseguido sacar a la luz mucha información y desmontar las mentiras que nos han contado. Nuestro logro más importante fue el año pasado cuando, volviendo de presentar esta petición, volviendo a nuestro país, a España, se reabrió la instrucción judicial y en este momento hay 3 imputados por la falta de medidas de seguridad.
Somos ciudadanos que no hemos permitido que se le dé un carpetazo al accidente, porque ese carpetazo se lo estaban dando a nuestras heridas, a las muertes de las personas que amábamos. Hemos recogido todo ese dolor, toda la indignación y la impotencia que teníamos ante la actitud de nuestro Gobierno y lo hemos convertido en trabajo, en tesón, en constancia y en lucha. Porque tenemos la intención de que el accidente del metro de Valencia de 2006 no se recuerde como el hecho que permitió a unos políticos mentir y manipular para mantenerse en el poder, sin asumir las responsabilidades sobre sus actos, porque están amparados por una mayoría absoluta. Queremos que el accidente de metro en el que nosotros perdimos tanto, al menos sirva para mejorar como sociedad. Una sociedad que se esfuerce en dotar de mayor seguridad al transporte urbano. Por eso hemos solicitado en repetidas ocasiones al Gobierno valenciano que se acoja a la normativa europea sin éxito hasta el momento. También nos parece necesario uno de los puntos contemplados en nuestra petición, un reglamento de comisiones parlamentarias que garantice la pluralidad y la objetividad en las investigaciones parlamentarias. Cuando un ciudadano europeo acude a Bruselas, lo hace buscando la justicia y la decencia que no ha obtenido en su país de origen. Para nosotros hoy es un día muy importante, porque por primera vez un Gobierno se va a sentar a analizar nuestras demandas, nuestras denuncias. Por primera vez aquí en Bruselas se van a analizar las responsabilidades sobre la gestión del accidente. Esperamos tener el apoyo del Parlamento Europeo. Por favor, no nos fallen. Gracias. Muchas gracias por habernos permitido, primero, por acceder a nuestra solicitud para comparecer en esta comisión de peticiones y permitirnos intervenir para exponer la posición de las autoridades valencianas sobre esta petición y también por haber distribuido ese informe que le hemos hecho llegar y que usted amablemente ha distribuido entre los miembros de esta comisión. Desde el dolor y respeto que compartimos con las víctimas y familiares del accidente, queremos dejar constancia que el Gobierno regional está colaborando con la Administración de Justicia para esclarecer las causas de este trágico accidente. El mismo día de los hechos se aperturó la investigación judicial, concluyendo en 2008 con el archivo del procedimiento al afirmarse en esa causa que la causa material del accidente fue el descarrilamiento por exceso de velocidad, es decir, 80 km/h frente a los 40 km/h que estaban permitidos en ese punto. En enero de 2014 se ha reabierto el proceso judicial ante la denuncia de la posible existencia de nuevos elementos de investigación. Se están practicando judicialmente numerosas diligencias, la última de este mismo mes de febrero, en la que se ha presentado un informe pericial del perito experto independiente designado por el propio juzgado, en el que, tras analizar el sistema de frenado, las unidades y las ventanas, concluye que el tren en cuestión no presenta ningún problema que pudiese menoscabar la seguridad de la circulación. Paralelamente al inicio de esta investigación judicial, y aunque jamás el dinero podrá compensar evidentemente la pérdida de ningún ser querido, la Administración valenciana actuó diligentemente para hacer efectivos a las víctimas y familiares las indemnizaciones que legalmente les correspondían. Dicho esto, y centrándonos en la petición de la Asociación de Víctimas, entendemos que no ha existido vulneración del pluralismo político en la comisión de investigación, que la comisión de investigación estaba compuesta por representantes de todos los grupos parlamentarios, respetando la proporcionalidad del Parlamento valenciano. El funcionamiento de la comisión fue conforme a la ley que rige este Parlamento, que es el reglamento del SCORS. Los acuerdos se adoptaban por mayoría parlamentaria. El voto mayoritario es una regla esencial de funcionamiento en democracia. Y todo el plan de trabajo, como el calendario, fue aprobado por esa comisión de investigación. No hubo tampoco denegación de documentación a la comisión de investigación. Todos los documentos propuestos por todos los grupos parlamentarios en esa comisión y que se requirieron a la Administración fueron facilitados y así se atendieron 48 solicitudes de información. No se vetó ninguna documentación. Si alguna de ellas no fue solicitada por la comisión de investigación, cualquier parlamentario en cualquier momento puede solicitar directamente esa documentación a la Administración, y así se ha hecho en numerosas ocasiones y por diversos grupos políticos. Además, comparecieron las 32 personas que la Comisión acordó
igualmente a propuesta de todos los grupos parlamentarios, respondiendo a las preguntas que libremente le efectuaron sus miembros. No hubo ocultación de información sobre seguridad. Toda la información de la que dispone la Administración ha sido puesta a disposición de los tribunales de justicia y la Asociación de Víctimas ha tenido acceso a ella. No se ha ocultado informes sobre descarrilamientos anteriores. Nunca ni las partes acusadoras ni el juez solicitaron esta. Respecto a cuestiones de seguridad, hay que afirmar que cuando se diseñó, a mediados de la década de los 90, el sistema de seguridad para la línea 1 del metro, el sistema de frenado automático puntual, o conocido como FAP, fue el que se consideró adecuado atendiendo al tipo y características de la propia línea, concebida inicialmente como una línea de cercanías y no como un metro. No consta en las actas del Comité de Seguridad de Circulación de la empresa que los trabajadores vinieran solicitando, como se dice, que desde el año 98 el cambio de sistema de seguridad FAP por el de protección automática de trenes, o conocido como ATP. La primera sugerencia de sustitución del sistema se recoge en el acta del Comité de Seguridad de Circulación de septiembre de 2005, donde uno de los cuatro representantes sindicales planteó su posible sustitución a medio o largo plazo. No consta en ningún acta de ese Comité de Seguridad que la curva del accidente fuera un punto negro ni tan siquiera una curva peligrosa. No consta que con anterioridad al accidente se hubiera producido otro accidente en esa misma curva, cuando por esa curva habían circulado más de 1.800.000 trenes. Conviene aclarar que el descarrilamiento de 2003, al que se alude en la petición, no se produjo en esa curva, sino en otro tramo de esa misma línea de metro. Y no fue, como se dice, por exceso de velocidad, sino por rotura de la banda de rodadura. Y así consta en las actas de Comisión de la Seguridad de Circulación, donde se apuntan y anotan todas y cada una de los accidentes e incidencias que tienen en su recorrido los trenes. Es cierto que los cristales de las ventanas de los vagones fueron sustituidos por unos más resistentes, pero el sistema de fijación nunca cambió, continuaba siendo el original del fabricante. Pero, señores miembros de esta comisión, el procedimiento judicial está abierto y entendemos que hemos de dejar que la justicia trabaje sin injerencias externas. De otra parte, respecto a la cobertura e información de Radio Televisión Valenciana, nos hemos limitado de forma objetiva a presentar la relación de informaciones que se emitieron sobre este accidente. En concreto, los 3 primeros días tras el accidente se emitieron más de 30 horas de información y en los archivos de Radio Televisión se registran más de 300 referencias sobre este suceso. Y para finalizar, respecto a la vulneración de la normativa europea, que es en principio lo que permite su análisis en esta comisión de peticiones, la asociación alega vulneración normativa europea en 3 aspectos: vulneración del artículo 2 del Tratado de la Unión sobre pluralismo político y principios de democracia representativa, vulneración del artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión sobre denegación de acceso al expediente y vulneración del artículo 11 de esa misma Carta sobre libertad de expresión y de información. Desde el punto de vista jurídico, la Carta solo es aplicable cuando se aplica el derecho de la Unión, es decir, la legislación comunitaria. En materia de seguridad, la Directiva Europea no resulta aplicación sobre seguridad de ferrocarriles, como ya se reconoció en la propia Comisión en una respuesta parlamentaria. Pero independientemente de la Carta sea o no de aplicación, el derecho de acceso al expediente, la transparencia, la libertad de expresión y el derecho a la información están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico español y su vulneración puede ser recurrida ante los tribunales de justicia españoles. Para concluir, hemos comparecido ante todos ustedes, miembros de esta comisión, para facilitarles la información más objetiva posible sobre este trágico suceso e intentar aclararles a ustedes cualquier extremo en relación con la petición que aquí van a debatir, para que lo que aportamos un informe adjunto. Muchas gracias. A dir la verità non ho molto. Gracias, presidente. Yo tengo poco que añadir. Ya se ha dicho bastante. Y en lo que atañe
a la legislación europea relativa al transporte ferroviario, efectivamente, esta no se aplica al transporte local metropolitano. Por ello diría que en general no es apta para las situaciones locales. Lo que no obsta para que las autoridades nacionales o locales puedan inspirarse en la directiva comunitaria cuando fijan las normas adecuadas para el transporte local. Es evidente que no se pueden copiar las especificidades técnicas como la interoperabilidad. Esto se hace para trenes que circulan en la red ferroviaria, no se hacen para los trenes ligeros ni para los vehículos que se utilizan en el transporte urbano o metropolitano. En lo que atañe al caso mencionado en la petición, que ahora mismo están estudiando las autoridades españolas, la Comisión está convencida de que las autoridades españolas nos darán con la mayor brevedad todas las informaciones importantes durante el devenir del procedimiento jurídico. Gracias. Presidente, yo quiero expresar aquí mi solidaridad más profunda con las familias de las víctimas. Fue un accidente trágico. Me gustaría insistir en que es crucial que se trate a estas familias con el respeto debido y que reciban también todo el apoyo disponible desde el Gobierno nacional y desde el Gobierno regional. Pero aquí en el Parlamento Europeo ya hemos visto cuál es la situación y lo ha dicho la Comisión Europea. El cuarto paquete ferroviario que se aprobó hace 2 años excluye este tipo de transporte, de medio de transporte. Metro, tranvía, tren ligero, todos estos medios de transporte se excluyen del ámbito de aplicación del paquete ferroviario por un motivo de subsidiariedad. Por lo que en nuestra comisión tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a las víctimas, a las familias de las víctimas, para que reciban la justicia que se merecen. Pero tenemos que tener muy presente que los instrumentos a nuestra disposición son escasos. Tenemos que respetar el marco jurídico en el que nos movemos y el principio de subsidiariedad. Gracias. En primer lugar, saludar a las peticionarias, a la Asociación Valenciana del Metro, porque son para nosotras un ejemplo de dignidad y de lucha. Pero, por otra parte, decir que es triste que tengan que reclamar aquí lo que les ha negado el Gobierno valenciano, que es verdad, justicia y transparencia, y que hayan tenido que llegar hasta Bruselas para tener voz en el Parlamento. Este accidente es el episodio más negro de la historia reciente del País Valencià y uno de los más dramáticos del Estado español y de Europa. Un accidente sin responsabilidades políticas, sin que se asumieran responsabilidades políticas, porque, como se dice cada día, 3 en la plaza de la Virgen de Valencia, hubo 43 personas muertas, 47 heridas y ha habido 0 responsables políticos. La respuesta que nos ha dado el Gobierno valenciano, más que una respuesta oficial o un escrito que se podría esperar de una institución, es un argumentario del Partido Popular y se puede rebatir punto por punto, tanto lo que está por escrito como lo que se ha dicho aquí. La comisión de investigación se liquidó en 5 días de trabajo, no en un mes. En la comisión de investigación se vetó a comparecientes, se negó documentación y se aleccionó a los comparecientes de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, tal y como hemos podido ver en el vídeo que se nos ha mostrado. Se ocultaron accidentes anteriores y, además, nunca apareció el libro de averías. Por eso apoyamos esta petición en la que habla también de que haya garantías democráticas en las comisiones de investigación y que se respete la pluralidad política. Y pese a lo que dice el argumentario y lo que han comentado aquí la representante del Gobierno valenciano, que le ha tocado dar la cara por un Gobierno que no se lo merece, el Gobierno valenciano actuó de manera vergonzosa y sin ningún tipo de ética.
porque en Radio Televisión Valenciana se manipuló, se censuró y, tal como dice la petición, se vulneró, por tanto, el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de libertad de expresión y de información. Y, para acabar, me gustaría hacer una propuesta, dada la gravedad del caso. Entendemos que sería interesante que hubiera una misión de europarlamentarios que ayude a esclarecer la verdad, que hable con los comparecientes de la Comisión de Investigación, que hable con los trabajadores de Radio Televisión Valenciana, que lamentablemente ahora son extrabajadores, para confirmar que se dieron directrices para que se ocultara la tragedia, que se hable con las víctimas y que se hable con expertos para ver qué medidas de seguridad fallaron, porque está claro que esta línea no contaba con el sistema automático de frenado y, sobre todo, que esto sea para que nunca más vuelva a ocurrir un accidente como este. Gracias. En primer lugar, lo he dicho antes, el reconocimiento y todo el apoyo a las víctimas, tanto lo que hace los 43 fallecidos como los 47 heridos, una parte de ellos los representan aquí la Asociación de Víctimas. Dicho esto, yo he leído de manera muy detenida tanto la aportación que ha hecho la Asociación de Víctimas como el informe del Gobierno valenciano y tengo que decir que, en mi opinión, es que el Gobierno valenciano fue muy diligente, actuó de manera muy rápida y actuó con toda contundencia, y que todas las opiniones que ha dicho la señora Albiol no estoy en absoluto de acuerdo. Hay informes independientes de la Policía Científica, de peritos independientes elegidos por el juzgado, el último perito en la causa abierta, diciendo que la causa fue por exceso de velocidad. El maquinista, de manera inexplicable, en lugar de ir a 40, se puso a 80 y este es el motivo del accidente. No figuran ningún accidente anterior en este tramo. También hay informe de los ingenieros de caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, de Valencia y de Barcelona en el mismo sentido. Ha habido 3 archivos de la causa, ahora está sub iudice. Yo soy de la opinión que hay que dejar trabajar a la justicia, pero los peritos en este último caso que se ha abierto vuelven a decir que fue por exceso de velocidad. Las comisiones de investigación, yo he sido parlamentaria autonómica y parlamentaria nacional en mi país durante muchos años, funcionan siempre igual en todos los parlamentos, gobierne quien gobierne. Hay unos reglamentos, es proporcional, se hace un plan de trabajo, hubo 32 comparecencias de todos los partidos políticos. La comisión empezó el 14 de julio, concluyó con la aprobación final en pleno el 11 de agosto y, en cualquier caso, hubo todas las peticiones de documentación. Pero me crean que lo importante no es la comisión de investigación. Lo importante es la comisión judicial, es la investigación judicial, que es donde allí, de manera independiente, se clarifican los temas. Deciros que en Radio Televisión hay 306 archivos que han hablado de la línea 1 de este accidente y que en los primeros días más de 30 horas de emisión. Entonces, cuando Radio Televisión Española te da esta información, ha de ser así. Luego podemos opinar si nos pareció bien las desconexiones o no las desconexiones o las franjas horarias, pero la información se dio de manera fehaciente. En cualquier caso, he de decir que en ningún caso hubo aleccionamiento, porque los propios técnicos que acudieron a declarar a la Comisión de Investigación y luego al juzgado declararon ante notario en el año 2012 que habían sido absolutamente libres y que se reafirmaban en sus declaraciones. En cualquier caso, la posición del Partido Popular es que esta petición se mantenga abierta, porque la Comisión ha dicho que espera de las autoridades españolas toda la información, también de la Asociación de Víctimas, que se pueda contrastar y que se pueda llegar hasta el final, lógicamente. Pero, precisamente, como yo creo que lo que ha hecho el Gobierno es correcto, creo que lo más importante es dejar trabajar, escuchar a todo el mundo y, por lo tanto, que la petición se mantenga abierta. La misión no tendría sentido en este momento, entre otras cosas, porque hay que dejar trabajar y estudiar lo que dicen todas las otras partes. Muchas gracias. Yo solamente quería decir una cosa que se dijo aquí desde las autoridades valencianas. Dijeron que no hubo ninguna ocultación. Pero si no hubo ocultación ninguna, no estaríamos aquí hoy. Y, por lo tanto, está muy bien que esto está reabierto y que se pueda investigar a fondo lo que ha pasado. En toda transparencia, aquí no estaríamos, seguro. Solamente eso quería decir. Muchas gracias. Agradecimiento, respeto y apoyo a todas las familias de las víctimas, por supuesto, y también a la Asociación de Víctimas, representen ya sea a todas, a muchas o a pocas de las víctimas. Para mí, desde el momento que representan a una sola, es suficiente y merecen tenerse en consideración. Y además tengo que reconocer que yo, que he estado los 5 años anteriores siendo miembro de esta
de este Parlamento, muchas veces me he preguntado durante estos años por qué no se había suscitado este asunto tan sumamente importante en esta comisión de peticiones a la que muy habitualmente acudimos, ¿no? Bueno, creí que era debido a que no estamos ante una competencia del Parlamento Europeo, no se estaba vulnerando ninguna normativa europea y por eso no venía aquí. Bien es cierto que, desde mi punto de vista, sin que haya variado esta circunstancia, pues hoy lo debatimos y me alegro enormemente. Se han dicho muchas cosas, yo creo que muchas tremendamente injustas y otras también absolutamente inciertas. Pero no voy a entrar siquiera en ellas. Yo creo que lo más importante de esto es que actuemos. Y ni siquiera voy a criticar a algunos partidos políticos que no hayan tenido ni el más mínimo poder en hacer de esta desgracia un instrumento para su campaña política. Creo que lo que tenemos que hacer en estos mismos, dado que el apoyo a las víctimas es total y absoluto, es simple y llanamente alegrarnos de que la petición quede abierta para despejar cualquier duda que pueda existir y que se analice con tranquilidad todos los informes, que se discuta y definitivamente se cierre un debate que lleva demasiado tiempo abierto. Muchas gracias.